Seguimos en Puntal AM, estamos en vivo hoy hasta las 12:30 y uno de los temas centrales, sin duda hoy, nuevamente es Sergio Massa, pero esta vez porque asume como ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, un ministerio unificado que algunos han tildado de un superministerio con poderes de superhéroe, ¿no? Han proliferado los memes al respecto en un contexto muy complicado económico de la Argentina, como ya viene desde hace mucho tiempo, pasando con la fragmentación del Frente de Todos puertas adentro, pero con el surgimiento de esta figura que siempre ha tenido desde hace unos años hasta esta parte una construcción y se ha sabido camaleonizar, si vale el término, para estar desempeñando funciones dentro de la gestión pública y la política, ¿no? Argentina, Sergio Massa, que hoy es designado al frente del Ministerio de Economía con su nombre largo y con su lista de funcionarios y funcionarias que ayer trascendían en horas de la tarde y que van a ser nombrados seguramente de manera oficial en el día de hoy, junto con un paquete de medidas que se espera que anuncie y que apunten a estabilizar la economía argentina. Ya al menos la señal de los mercados desde el rum, desde el rumor, desde que se analizaba la posibilidad de que Sergio Massa ocupe esta función, empezaron a dar señales de apoyo, ¿no? El establishment y lo que es el perfil económico y político de Sergio Massa apunta a buena aceptación por parte de lo que parece venir ahora en esta era Massa, como se titula desde los medios. Facundo Ruiz es politólogo y nos va a ayudar a recordar y a construir este perfil del actual Sergio Massa. ¿De dónde viene? ¿Qué se puede esperar? ¿Por qué tiene el apoyo de políticos? ¿Y por qué tiene tan baja o poca imagen positiva en la opinión pública de la gente? Saludamos a Facundo. Paula te saluda de este lado. Facundo, bienvenido, buen día. Muy buen día, Paula, y muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos. A ver, ¿por dónde comenzar, no? A la gente que dice, bueno, Sergio Massa, pero Sergio Massa arrancó con Duhalde. Sergio Massa prometió barrer la Cámpora, los ñoquis de la Cámpora. Y ahora se abrazaba con Máximo Kirchner y estaba sentado con Cristina en la tarde, a principios de la semana. ¿Quién es Sergio Massa y por qué tantas expectativas hoy? Bien. Bueno, primero para comenzar, si vamos a decir que Sergio Massa es camaleónico, en realidad cumple una de las funciones fundamentales que tiene todo dirigente político, que es tener capacidad de adaptación. Y hay algo que ha tenido Massa es que ha sabido leer muy bien los tiempos políticos. No sé si los de la opinión pública. Ha tenido buenos momentos para leer la opinión pública, pero es un estratega muy claro y es un político nato al saber leer los tiempos políticos. Entonces, supo cuándo estar alineado, supo cuándo empezar a construir y armar, supo cuándo romper y diferenciarse, supo cuándo y cómo combatir en términos públicos esto que comentabas recién, Paula, de barrer a la cámpora, meter preso a los corruptos, supo cuándo tratar de buscar una tercera vía en el centro y supo cuándo volver al peronismo o a esta figura gubernamental previamente electoral que conocemos hoy, que es el Frente de Todos. En ese sentido, le ha permitido sobrevivir en la arena política durante 20 años. De hecho, Massa no solo es una consecuencia clara y directa del kirchnerismo, sino que es parte de una generación política que sacó al país adelante después de la crisis del 2001. Es la generación que comenzó a formarse en el dualdismo, en el menemismo en la década del 90 y a partir del año 2001-2002 comienza a tomar decisiones en lugares trascendentales. Estuvo 6 años como director ejecutivo del ANSES, fue parte de la estructura institucional sobre la que se montó el kirchnerismo y empezó a generar las políticas públicas por las cuales el kirchnerismo se convirtió en un sujeto político dominante en estos 20 años y después también supo aprovechar las oportunidades. Fue un año jefe de gabinete, fue diputado nacional, fue hasta el día de ayer presidente de la Cámara de Diputados y ahora creo que agarra no sé si la última oportunidad que tendrá, pero sí se nota que está volcando el todo por el todo a esta nueva posición, la de ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, para construir una candidatura presidencial para el año que viene. Y el símbolo de que está jugando el todo por el todo es que el día de ayer renunció a su banca. Podría haberse pedido licencia, pero decidió renunciar. Y eso muestra de que
se está jugando estos 20 años en este año que le queda antes de las elecciones del año que viene. Bueno, y fue anunciado con bombos y platillos, ¿no? La renuncia a este último puesto que mencionabas, a la presidencia de la Cámara, y fue más como percibido como una fiesta, ¿no? Como muchas expectativas de algo que no sabemos cómo puede llegar a resultar. De hecho, no sabemos mucho acerca de su plan económico, la unificación del ministerio, de diferentes áreas que se consideran fundamentales. Él quería la botonera completa, creo que solo le falta la del Banco Central, no se la dieron. Y hasta violines en el himno, ¿no? de su partida, una emoción, todo como una cosa con mucha parafernalia de algo que todavía está por verse. Bueno, Massa es una solución política para un problema económico, y eso puede tener un montón de discusión. Hay un debate en la literatura o en la ciencia política especializada que estudia la administración pública y las designaciones de funcionarios sobre si una determinada área tiene que tener a gente formada en ese área para implementar políticas, pero hasta ahora el gobierno no ha encontrado una salida a la crisis económica y lo que está tratando de reconstruir es un problema de credibilidad que tiene la economía argentina y para eso apuesta al político que mejor ha manejado los vínculos y las relaciones con el establishment. Si hay una disputa con el establishment en términos de quién recibe los beneficios de la reconstrucción económica, entonces ahora es momento de apostar a quien puede construir mesas, a quien puede generar diálogos, a quien tiene buena recepción en lo que se conoce como el Círculo Rojo, a quien tiene buenos vínculos con Estados Unidos y a quien puede construir mesas y hacer lo que la jerga política dice, hacer rosca para resolver la amalgamar. economía. Bueno, ahí cuando se sonaba el nombre de Massa, fueron varios los portazos que se pegaron, ¿no? Ah, no, como tipo, viene Massa, yo me voy. Por ejemplo, se conocía su situación con Scioli, entre otras. ¿Con quién no se lleva bien Massa y con quién podemos llegar a esperar fricción? Creo que para eso todavía tenemos que esperar un poco. De hecho, yo soy un poco escéptico de que Massa entre como un superministro o como un primer ministro. Distinto hubiera sido el juego si él también hubiera asumido la jefatura de gabinete o hubiera colocado a alguien figurativo de su riñón como ministro de Economía y él hubiera entrado como jefe de gabinete. Ahí sí diría que Alberto Fernández hubiera quedado completamente desplazado de todo espacio de decisión. Sí se ha presentado esto públicamente y se ha discutido mucho en medios y en redes sociales con que entra un superministro o un primer ministro y Alberto Fernández va a pasar a ser un presidente a la europea, un presidente protocolar de las relaciones internacionales. Hasta ahora yo soy un poco escéptico de eso porque todavía no empezó esa dinámica. Todos los que desembarcaron en el gabinete y venían con trayectoria política propia, de a poco fueron siendo limados en su incidencia en la toma de decisiones y eso es producto del funcionamiento de el espacio más cercano, lo que se conoce como el albertismo o sus dirigentes más cercanos. Y creo por eso, ¿y por qué soy escéptico? Porque todo lo que cuando desembarcó Batakis era el plan Massa de desembarco que incluía el Banco Central, incluía la FIP, incluía la Jefatura de Gabinete y todos los resortes de la economía, hasta ahora solo le quedó los resortes de la economía. De hecho, la FIP, el titular de la FIP es un hombre del riñón de Cristina. Sí. Fernández de Kirchner. La Secretaría de Energía va por ahora a seguir siendo manejada por la Cámpora. Es un raviol, otra jerga también que se utiliza en la política, que le corresponde a la Cámpora y al cristinismo. Eso no es competencia, o por lo menos Sergio Massa por ahora no pudo poner a nadie. Hay que ver cómo se realizan los anuncios del plan económico. ¿Sí? Cuando Sergio Massa anuncia las principales medidas, si Alberto Fernández está al lado, si hay un referente del cristianismo al lado, si está él solo, si está él y su equipo económico. Me parece que para eso todavía tenemos que dejar pasar algunas semanas. De hecho, el Banco Central sigue resistiendo a Miguel Pese, que es un hombre del riñón de Alberto Fernández. Por eso yo sería cauto en pensar cómo se va a dar la dinámica en funcionamiento del gobierno. Si entra con mucho peso, por dos cuestiones. Primero, porque estaba tercero en la línea de sucesión presidencial y deja ese lugar para agarrar un ministerio del gabinete. Y los ministros siempre están a tiro de decreto del presidente. Eso pasa en todos los países. Hasta si él terminaba su mandato, cuando se terminaba su mandato como diputado, eventualmente hubiera tratado de renovar la banca o buscar otro lugar, pero ahora solo está a tiro de decreto. Entonces hay que ver cómo se da ese vínculo con Alberto Fernández. Pero sí creo que el segundo punto sí creo que es distinto a los desembarcos anteriores porque él
deja este lugar de la sucesión presidencial y de la Cámara de Diputados, y además era una de las patas fundacionales del Frente de Todos. Entonces, por eso da la sensación de que es algo distinto. Pero todavía me parece que tenemos que ver la dinámica. En ese sentido, con Sí. quién se puede llevar mal y con quién se puede llevar bien, todavía no lo sabemos. Sí sabemos que va a tomar medidas que a uno de los socios de la coalición va a resultar incómodo, porque son medidas que van en la dirección del ajuste. Bueno, y si los mercados, ahí va, si el establishment da señales positivas es que se viene el ajuste, ¿no? Y algunas de las medidas que van a ser anunciadas próximamente ya dejan ver y trascender algunas cuestiones que van a enojar a más de uno. Pero el abrazo, la mesa con Cristina, digo, que está pidiendo, ¿no?, la mayor distribución de la riqueza, el abrazo con Máximo Kirchner, también fueron señales, son fotos muy pesadas. Entonces, el anuncio, quiere decir que ya tienen el aval para el anuncio que va a hacer esta tarde Sergio Massa desde el Ministerio. ¿Qué te parece o cuál es el sello del Frente Renovador que va a traspasar a la gestión que empieza a desempeñar la era Massa hoy? Bueno, hay un comentario. Para mí, o sea, yo no soy economista, no soy especialista en economía, pero sí me da la sensación de que el ajuste ya comenzó hace tiempo. Y eso lo vemos porque los niveles de ingresos de los asalariados formalizados y sobre todo de los asalariados de sectores informales están por debajo del crecimiento del nivel de precios, por debajo de la inflación. Eso ya te habla de ajuste. De hecho, que el año pasado la economía argentina haya habido un rebote, haya tenido un crecimiento sostenido y eso no haya derramado en mayor equidad e igualdad, sino en mayor pobreza, habla de un proceso de concentración. Ahora, Massa tiene ahora dos desafíos como ministro de Economía. Primero, bajar los niveles de inflación, estancarlos y que tiendan hacia la baja y corten este proceso alcista que viene teniendo sobre todo este año. Y segundo, reforzar las reservas en dólares en Argentina. Con esas dos herramientas, a nivel microeconómico, la ciudadanía puede empezar a sentir en el bolsillo los buenos datos que arroja la macroeconomía argentina, que es bastante similar a otros países. Y sobre todo tratar de contener la economía argentina con ciertas herramientas para que la crisis económica internacional no impacte directamente en nuestro país. Ahora, esas medidas afectan a la base electoral del peronismo. Y el peronismo ya ha hecho medidas de ajuste. Lo que ocurre es que en la década del 90, cuando hizo el ajuste, le metió la convertibilidad encima. Entonces, el ajuste vino con una potencia del consumo de los sectores más populares, donde claramente, por lo menos en el corto y mediano plazo, no se sintió. Una Sí se burbuja. sintió, claro, sí se sintió en el largo plazo. O sea, cuando hubo que desarmar la convertibilidad, no se desarmó. Pero en ese sentido, el ajuste de los 90 vino con convertibilidad. Ahora está habiendo un nivel de ajuste que no podría comparar si es el mismo o si es distinto, pero no tenés una política como la convertibilidad para que el consumo se aliente. No podés contener la inflación con esa herramienta. Y eso afecta directamente a la base del peronismo. Y el principal perjudicado en ese sentido es el kirchnerismo, porque tiene una base política de apoyo muy Claro. fuerte en los sectores más bajos y sobre todo en los sectores informales. Por eso hay una incomodidad en Cristina Fernández de Kirchner y sus herederos. Porque ¿quién va a llevar adelante las banderas del kirchnerismo si el kirchnerismo es un actor político más que está ajustando igual que cualquier otro? ¿Cómo se Sí, van por a...? eso digo que las fotos con Cristina y con Máximo, digo, dicen mucho, ¿no?, sobre el aval de lo que se viene, porque ya se sabe lo que va a presentar a grandes rasgos Sergio Massa. Sergio Massa, que ojalá que dure en el puesto, ¿no? Batakis, que dure un poco más que Batakis, ¿no? Que, bueno, que Guzmán ni hablar. Pero si no llega a durar, Facundo, ya renunció a la presidencia ahí en Diputados, ¿qué sería de la vida de Massa? Bueno, primero, si el plan económico de Massa o el plan Massa no tiene resultados positivos, va a haber un problema para la coalición de gobierno, para todo el gobierno, para el país, y va a ser una situación económica muy, muy complicada para gran parte No, pero digo, de la ciudadanía. operativamente Sí, te digo, más allá de, no, todo sí, el sí, mundo sí. desea que nos vaya bien, pero ¿qué pasa? ¿Tiene algún lugar en el gobierno, digo, cargo político, de gestión? ¿Vuelve a su estudio de abogacía? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo creo que si algo llega a salir mal ahí, al frente de todos le va a quedar muy poca vida Ajá, como coalición gobernante. bien. Y si llega a tener que salir, no me imagino cómo podrían mantener el frente de todos unidos con el Frente Renovador adentro y sobre todo cómo puede llegar a reaccionar el cristinismo, ¿no?
Ahora, eso puede llegar a tener un efecto cascada, que derrame tal vez en un quiebre de la coalición gobernante y también derrame en otros efectos cascada en otras coaliciones, como por ejemplo Juntos por el Cambio. Claro. Acá hay mucho cálculo estratégico sobre qué va a pasar el año que viene. Sí. Y también una cuestión, si Sergio Massa se convierte en el Fernando Enrique Cardoso de Argentina, quien fue ministro de Economía de Itamar Franco, el creador del milagro brasilero en la década 90, que justamente planchó la inflación y mejoró la economía y convirtió a Brasil en una potencia regional, él puede convertirse en eso, puede convertirse en el Domingo Cavallo del Frente de Todos. Claro. Ahora, si él se convierte en el Fernando Enrique Cardoso de Argentina, entonces Massa claramente va a ir a disputar un electorado al que Juntos por el Cambio también trata de llegar. Bueno, y ahí, y la parte final, ya te despido, Facundo, gracias por tu tiempo. Hay un punto fundamental, porque hay un temor ahí. Hay Juntos por el Cambio ayer, y uno de los diputados, Rodrigo de Loredo, le pedía a Massa un gesto, ¿no? Como de renunciar a su candidatura presidencial en 2030. Para la gente, ¿no? Digo, Juntos por el Cambio pidiendo eso, primero, ¿es posible? Y segundo, ¿qué denota para la oposición este tipo de pedido? Bueno, el pedido del diputado de Loredo el día de ayer es parte del show político que se da en la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando hay una presencia nacional, una transmisión nacional de este tipo de situaciones, todos los dirigentes políticos tratan de dejar su marca para convertirse en noticia. No digo que esto sea algo negativo, digo es algo que hacen todos y es parte del juego de la disputa política. Claramente me parece que fue un pedido porque aporta a una sensación de parte de un electorado de Juntos por el Cambio que no quisiera tener a Sergio Massa como eventual candidato presidencial. Pero al mismo tiempo también creo que muestra la preocupación de Juntos por el Cambio porque Massa le puede hablar al sector urbano, a la clase media. Es un dirigente que ha construido un discurso en los últimos 10 años de trabajo con las pymes, con los sectores productivos medio, con el sector agropecuario, que tiene la capacidad para juntar y reunir voluntades y a través de mesas políticas resolver problemas económicos. Eso claramente afectaría las chances electorales de Juntos por el Cambio, porque si Massa logra revertir la valoración negativa que se tiene del gobierno, logra revertir su propia imagen negativa, logra crecer y logra resolver problemas, va a ser un candidato presidencial con mucha potencia el año que viene. Para eso tiene que funcionar el plan Massa. Y si funciona, Juntos por el Cambio claramente va a ser el principal perjudicado y el Frente de Todos va a ser el principal beneficiado. Y ahí sí podemos estar frente a una etapa en donde el peronismo puede llegar a convertirse en masismo finalmente. Bueno, estamos hablando con Facundo Cruz, politólogo, ayudando a pensar un poco lo que se viene en la era Massa, ¿no? Como ministro de Economía. Muchísimas gracias por tu tiempo, Facundo, un placer. A ustedes por el contacto, un gran abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Bien, vamos a cambiar de tema ahora.